Bien, creo que podemos continuar mientras se conectan el resto de compañeros que faltan. Creo que faltan unos dos compañeros que estaban en la primera etapa. Les decía que si bien este es un trabajo universitario que tiene algunas limitaciones, pero también tiene sus méritos en el sentido en que aborda el tema de la memoria. Por eso me pareció interesante y les propuse presentarlo. Si bien no es un trabajo completo, tampoco les estoy justificando, pero también yo creo que sí hay que entender que no es lo mismo hacer un trabajo universitario con las limitaciones que muchas veces se tiene, que hacer ya un trabajo más profesional con un buen presupuesto, que a uno le permita eso, investigar más a fondo, inclusive viajar más, tener otros testimonios. Pero lo que decía, creo que en el contexto en donde hicieron está bien ese trabajo porque apunta sobre una problemática que es que no guardamos la memoria, no conservamos la memoria y ese es un problema que tenemos los ecuatorianos en general. O sea, no somos un país que nos preocupemos mucho de guardar, de conservar la memoria en todo sentido. Y como muchas veces dicen, un país que no preserva su memoria tiende a repetir las cosas, los problemas. Eh, Vamos, por favor, Viviana, creo que había pedido la palabra. Le escuchamos, Mm, por favor. Sí, bueno, buenas noches primeramente con todos. Bueno, sí, en relación al documental presentado, hay algo que rescato que dice que no todo lo que se ha documentado se puede decir, se puede llamar cine, pero sí, el cine necesita también de todo lo que se ha documentado para transformarse. Como ejemplo, tenemos los sucesos que ocurrieron en nuestro país en los últimos años que vemos cómo se grabó, ¿no? Por el hecho que se suscitaron los hechos, no se podía hacer de una forma quizás técnica, entonces se grabaron mediante celulares, eso se transmitió o se difundió mediante redes sociales. En las redes sociales también es otra plataforma en la que se pierden esos videos, porque, por ejemplo, en un trabajo que nosotros realizábamos, necesitábamos todos esos productos, pero en la web en sí, en las redes sociales donde fue que se difundió, ya no existían, algunas cosas se habían borrado. Entonces, eso se va perdiendo, ¿no? Al no existir una plataforma donde concluyan todos estos datos. Y así es como vamos perdiendo, por así decirlo, la memoria de los hechos históricos, porque lo vivimos en ese momento, pero luego lo olvidamos y luego hacemos como si nada hubiese pasado.
El cine también de los documentales, de cierta forma, como lo decía en el video que observábamos, ayuda a la memoria colectiva, porque todos los ecuatorianos, bueno, es difícil o es extraño que un ecuatoriano no sepa de los hermanos Restrepo, del caso de los hermanos Restrepo, que no sepa sobre las teorías de que el expresidente Jaime Roldós fue asesinado, de que no fue un posible, no fue accidente, sino que fue algo, un atentado contra él. Entonces tenemos esa memoria colectiva, tenemos esos recuerdos en común por el cine, porque el cine nos ha transmitido esos hechos y nos hemos construido una sola teoría. Entonces, aquí está la importancia de documentar los hechos y de no dejar que se pierdan y, no sé, de tener una plataforma, como dije anteriormente, donde confluya todo esto para de esa forma no perder estos importantísimos hechos y que ahora es más fácil documentarlos. Antes era difícil para ciertas personas porque no todos tenían acceso a estos aparatos tecnológicos. En cambio, ahora es más fácil no realizar estas filmaciones. Bien, gracias por su participación. Sí, efectivamente, pero justamente lo que yo siempre les estoy planteando, o sea, la cinemateca es ese archivo, porque lo que usted dice, muchas veces creen que ya por subir a las redes sociales se va a mantener o se va a preservar estos documentos. Y ustedes saben, inclusive en el YouTube, va a llegar un momento que el YouTube de pronto diga, ah, no, pues vamos a cobrar por tenerles ahí porque sus trabajos se mantengan, les vamos a poner un costo. Entonces, muchas veces uno cree que por subir a esas plataformas ya se preserva el material y no es así, ¿no? Entonces, es preferible eso, tener un sitio que sea nacional como la Cinemateca, en donde, como les repito, ustedes no pierden sus derechos como productores, como realizadores, porque es el sitio en donde simplemente es un archivo, se va a conservar su material. Y si alguien quiere hacer uso de ese material, tiene que contactarse directamente con ustedes para poder utilizar esos materiales. Vamos con Marvin, por favor, que había pedido la palabra, y después con Mauricio. Le escuchamos, Marvin. Gracias. Gracias, estimado Carlos. Igual, buenas noches, compañeros. Bien, parto de lo que mencionaban en este corto documental que al menos desde mi perspectiva yo lo aprecio mucho, aunque tal vez no sea un documental completo, pero como lo decía el mismo Pocho Álvarez, ya el hecho de que él aparezca dentro del documental, eso ya es historia, ya puede ser que alguien tal vez busque un registro en algún momento del cineasta Pocho Álvarez y resulta que lo encuentra ahí. Parto de lo que decían por ahí, responde siempre el tema de la memoria a un contexto, y el cine siempre parte de eso, pues de un contexto. Y no solamente el tema documental, porque en la clase pasada decíamos eso de qué es documental, qué es ficción, qué es realidad o qué no es realidad. Y yo creo que siempre se documenta algo, así sea algo ficcional, siempre se va documentando. Por poner un ejemplo, en películas, tal vez documentales no son ficcionales, como A tus espaldas, se puede notar ese, ¿cómo se llama? Tal vez división que existe en Quito entre la gente de clase social alta y la gente de clase social baja. Por poner otro ejemplo, en la película de Mejor no hablar de ciertas cosas, se puede observar cómo a veces las personas que no son tan indicadas, personas que tienen vicios, terminan siendo políticos, diputados, como se observa en esta película. Y también lo que a veces yo rescato mucho de la cinematografía y películas como la que acabé de mencionar o como Sin otoño, sin primavera o como Sensaciones, es la banda sonora, la música que tal vez en ese momento estaba sonando, que estaba siendo difundida y que muchas de las veces a nosotros nos queda como que ese registro para recordar ese tipo de música que existía en aquel entonces o que sonaba en aquel entonces. Entonces, para mí es interesante siempre saber ese tipo de conocimiento, pues que uno tal vez no lo pudo adquirir porque no estuvo en aquella época. También mencionar que dentro del contexto histórico del Ecuador, ya en el tema documental, como ser algo que yo puedo rescatar también es este documental
del secreto de la luz de Rafael Barriga, que rescata mucho material de este sueco, Rob Blomberg, que también fue uno de los primeros en hacer grabaciones de indígenas. Lo entrevistó, inclusive recuerdo a Jorge Icaza, a Guayasamín, llevándolo a la selva. Entonces, hay muchas de las veces registros de memoria que a veces no son realizados por nosotros mismos. Y es ahí tal vez donde no comparto lo que decía el compañero, que muchas de las veces se necesita que la gente que vaya a grabar sea profesional o que haya estudiado, porque a veces hay gente que nunca estudió nada, que nunca ni siquiera estudió ni siquiera una carrera similar como comunicación social o periodismo, pero llegó a tener los registros tal vez más importantes de la historia del Ecuador. Y como le decía la compañera hace un momento, tal vez muchos de los registros de lo que ha sucedido en el Ecuador en estos últimos años se ha dado gracias a que una persona, sin tener ningún conocimiento, pues utilizó su celular y grabó algo. En la actualidad, pues vivimos en esa inmediatez y que muchos llegamos a grabar cualquier suceso y eso lo vamos documentando. También quería mencionar un poco respecto al documental chileno que observábamos o que nos enviaron a observar. Y lo que me agradó fue lo que inclusive se menciona aquí en este breve documental, de que un registro no se convierte en sí en cine, lo que mencionaba, pero sí se lo puede convertir en algo cinematográfico al ponerle tal vez una narración, ya sea aristotélica, como puede observarse en este documental chileno, que me encantó especialmente la parte en la que dice un botón que cuenta la misma historia, una historia de dos exterminios, porque el mismo botón tiene una relación y me pareció fantástico el hecho de que al final aparezca el botón dentro de esta misma riel de tren y que le guarden la relación con este indígena que fue llevado a Inglaterra y luego fue llevado de nuevo a su territorio normal y que de alguna manera, pues decía, eso era un exiliado dentro de su mismo pueblo, dentro de su misma tierra. Eso quería compartir. Muchas gracias, Marvin. Y una cosa importantísima de todo esto es que sí, los archivos son importantes preservarlos, venga de donde venga o hecho por quien sea. Imagínense el padre Crespi no era cineasta, pero hizo un registro importantísimo de los shuaras del Alto Amazonas. Si él en ese determinado momento no hubiera cogido la cámara o no hubiera llevado al camarógrafo italiano que le acompañó a hacer este registro, no tendríamos esos materiales. Entonces, es importante que entendamos lo que se decía también ahí un poco en el documental, que una cosa es el archivo, o sea, todo archivo audiovisual tiene que preservarse. Ahora, no todo archivo es cinematografía, digamos, pero es importante conservarlo, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que diferenciar entre hacer una película, como por ejemplo el documental El botón de nácar, y archivos como los últimos, lo de octubre, que, que son importantes. Lo importante es que la gente joven ya tiene otro tipo de conciencia. Yo creo que los jóvenes ya se dan cuenta de la importancia de preservar esas imágenes, ¿no? Lo que pasa es que no toda la gente maneja la información de que, por ejemplo, hay una cinemateca, que hay un archivo fílmico. Y esa es un poco la labor que estamos haciendo. Este taller se enmarca dentro de eso, de tratar de la cinemateca, que no sea una entelequia dentro de la Casa de la Cultura, sino que tenga más contacto eso con el público y que tenga más contacto lo que estamos haciendo con provincias, o sea, no solo centralizar la información, no solo centralizar el conocimiento, sino que tenemos que ya entendernos como un país que somos multicultural, multiétnico y que tenemos 24 provincias y todas las provincias tienen que desarrollarse por igual. Si no, nunca vamos a crecer como país, como sociedad. Entonces, eso es un poco en lo que estamos embarcados. Vamos con Mauricio, por favor, que también pidió la palabra. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los compañeros. Y pidiendo disculpas, Carlos, que
ya nos hemos reactivado un poco acá en la Casa de la Cultura en Loja, entonces ha sido un poco imposible asistir a las clases más constantemente. Sí, yo digo, acá en Loja tenemos bastante material, justamente memoria, e incluso yo quería manifestarles. Vino Nicolás Kidman y hicimos un café y tenemos todas las grabaciones que él, o sea, todos los momentos que él estuvo aquí en Loja en ese momento. Pero me quería referir a esto, es en el sentido de que también a veces nosotros como ciudad de bien del sur, a veces esa tecnología como para documentarse en un principio se nos había hecho casi bien difícil tener acceso a ese tipo de cámaras y todo eso. Entonces yo me ponía a reflexionar justamente sobre estos documentales que nos pasaste. Es en el sentido, por ejemplo, la Cinemateca tiene un documental de Benjamín Carrión, con la voz de Jorge Adún. Entonces, mira, allí tampoco existe una gran fotografía, o sea, de momentos en que realmente cómo fue Benjamín Carrión. Y entonces hago referencia a esto porque lo mismo nos pasa con otros grandes ilustres de acá de Loja, como Pablo Palacio. Y Pablo Palacio, por ejemplo, tuvo o hay una anécdota de que se cayó en una cascada y que de allí perdió un poco su normal conciencia, digámoslo así. Entonces, todo esto documentar para nosotros en Loja debe haber sido mucho más difícil, como el mismo Benjamín Carrión decía, que somos el último rincón del mundo. Entonces, en ese sentido, yo digo, hay poca memoria que tenemos a veces en las provincias, justamente por muchas de estas circunstancias que existían, ¿no? Y obviamente también pienso yo en la educación, porque hablamos mucho de cine, como están comentando, de que se graba a través del celular, obviamente no es cine, obviamente un documental o un registro audiovisual no llega a ser cine, pero digamos, se tiene de dónde tal vez coger esa información. Yo decía, por ejemplo, en el documental que alguna vez les mencioné, había solo fotos, solo había fotografías de estos hombres ilustres de acá de Loja y que dieron mucho aporte a nivel nacional. Entonces, no hay, por ejemplo, Pablo Palacio, no hay un documental donde se hable de la vida de él, su biografía, su historia y todo eso. Y Pablo Palacio no solo ha trascendido aquí en Loja o en el país, sino a nivel nacional, perdón, internacional, de Sudamérica y de fuera, ¿no? Entonces, en eso yo me quería referir, Carlos, y muchas gracias, y pidiendo nuevamente disculpas por los eventos que han habido los viernes ya nuevamente. Gracias, Mauricio, por su participación. Sí, yo creo que también debemos ser, y eso un poco les estoy empujando a ustedes a ser más proactivos. Por ejemplo, de pronto sería bien interesante que ahí en Loja propongan hacer eso, un documental sobre Pablo Palacio. Entonces, se ven los mecanismos o la forma de hacerlo, de realizarlo, ¿no? Y la importancia también de los archivos, en el sentido de que en provincia yo creo que hay también mucha documentación, muchas cosas, pero a veces este sentimiento que sabía decir Marco Antonio Rodríguez de minusvalía, o sea, de no valorarnos, perdón, de no valorarnos como ecuatorianos o no valorar lo que tenemos o los archivos. De pronto alguien dice, no, es que yo hice un documental pequeño que de pronto no merece la pena estar en la Cinemateca. No, todo yo creo que hay que preservarlo. Uno nunca sabe cuando a alguien le va a servir de pronto tomas que ustedes hicieron de determinada cosa y alguien después de unos años llega a toparse con ese archivo y dice, oye, esto es justo lo que estaba yo buscando, esperando.
es un poco como empieza este documental que acabamos de ver de la memoria, el cine y la memoria, en donde Raymond Simon, un cineasta alemán, llega acá a Ecuador y se encuentra con una película que él está buscando por todo el mundo y resulta que estaba acá en Ecuador, en el archivo de la Cinemateca. Es así, entonces es importante que valoremos todos los productos que nosotros hacemos, que los preservemos, que no creamos que, ay, porque no tiene la calidad cinematográfica, no lo vamos a preservar. Al contrario, yo creo que todos los materiales son válidos y tienen que preservarse. Vamos con Aaron, por favor, que también nos quiere decir algo. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Muy buenas noches. Carlito, buenas noches. Solo para contar algo, creemos que también el cine es importante también para reconstruir la memoria social. Hay ocasiones que, por ejemplo, pues hemos perdido cierta memoria. Por ejemplo, acá en Santo Domingo no tenemos registrada de forma audiovisual, pero sin embargo existen libros y justamente por eso yo ingresé a este taller porque en algún momento nos gustaría proponer, nos gustaría elaborar un guión sobre la llegada de los colonos acá en Santo Domingo, que no hay un registro audiovisual. Sin embargo, nosotros podemos reconstruir esa memoria social a través del cine, porque el cine, como ya lo hemos dicho y muchas personas coinciden en eso, es algo mágico. Entonces, a través del cine podemos rescatar el patrimonio cultural, la memoria social y de pronto inmortalizarla. También creemos que, si bien es cierto, hoy por hoy, los ciudadanos, por no decirlo a nivel mundial, somos de cierta forma cineastas en potencia. Como acaban de decir, el que menos tiene un celular y va registrando un hecho y todo lo demás. Pero sí creemos que la parte técnica es importante. Creemos que las personas que de alguna forma u otra tenemos que dejar de ser un poquito, como dice el taller, analfabeto en lo que es la tecnología, sobre todo en lo que es el cine y todo lo demás. Y pues yo creo que todos los ciudadanos ecuatorianos desde la escuela deberían recibir ahora, ¿no? En estos tiempos deberían recibir un taller en lo que es el cine para que esos hechos que van a registrar pues sean un poquito técnico, ¿no? Entonces, justamente lo que quiero decir es que el cine no es únicamente para almacenar la memoria, sino que también nos permite recrear o reconstruir la memoria social de pronto de una provincia, de un pueblo, entre otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias por dejarme intervenir. Gracias, Aaron. Y muy importante lo que acaba de decir, porque yo recuerdo justamente, yo tuve la oportunidad de conocerle a Aaron cuando hacíamos una difusión, me acuerdo de un corto de Camilo Luzuriaga, Chacón Maravilla, que lo llevamos a algunas escuelas ahí en Santo Domingo. Y el cine, eso, justamente tiene que cumplir ese proceso, no solo de producción, sino de exhibición, de difusión, porque si muchas de las cosas que se hacen no se difunden, o lo que estamos viendo y lo que hemos conversado en este taller, si a los chicos de escuela, de colegio, no se les da esta información, imagínense la distancia que van a tener estos chicos comparado con otros chicos en donde desde pequeños les enseñan el cine, les forman en la educación artística y cinematográfica. Entonces va a haber grandes diferencias. Entonces creo que, y yo les he propuesto a ustedes ser también un poco más proactivos. ¿En qué sentido? En que muchos de ustedes son educadores, son comunicadores o simplemente tienen familia que les interesa el cine. De pronto hagamos esa red de un cineclub virtual en donde podamos presentar una película, discutirla. De pronto esto se va ampliando y entonces son formas de participar y de crear realmente una red necesaria para el Ecuador. A mí, que he tenido la oportunidad de viajar por algunas provincias, me duele mucho que, por ejemplo, he ido a escuelas, a colegios en donde les pregunto a los chicos cuál es la última película que vieron.
y siempre las referencias son solo de novelas o de películas que vieron en televisión, ¿no? Las películas comerciales, que está bien, o sea, no tiene por qué limitar las cosas, pero el problema es que esos chicos, esos jóvenes, no tienen acceso al gran cine, a otro tipo de cine, entonces sí se van a formar también solo creyendo que ese tipo de cine es el único que hay. ¿No? Es un poco lo que pasa con las radios. En la actualidad a la mayoría de jóvenes les gusta el reggaetón. ¿Por qué? Porque es la única música que escuchan en la radio, que cogen el celular y entre ellos mismos se pasan. Pero no es que sea malo el reggaetón, pero hay otro tipo de música más elaborada, mejor construida y que de pronto les produce otras sensaciones. Entonces, limitamos mucho a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, al no darles la posibilidad de que aprecien y vean otro tipo de información. ¿No? Entonces, volviendo a nuestro tema, es importante preservar la memoria, es importante preservar la memoria audiovisual, pero también que cumpla ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de producción. Por ejemplo, ustedes mismos han dicho, hay muchos temas, muchas cosas que se pueden hacer, muchos documentales que no hay aquí en el país y que se podrían hacer. Entonces podríamos plantearnos eso, temas de producción, temas de archivo y temas de difusión también, o sea, que circulen estas producciones, que la gente pueda conocerlas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer sobre este mismo tema del cine, la memoria, Una de... pregunta. Claro, por favor. Sí, usted mencionaba sobre que uno puede registrar sus productos audiovisuales en la Cinemateca, o sea, que le guardar, digamos, en otras palabras. Pero, o sea, si yo tuviese algo, cómo lo enviaría? O algún formato? A ¿O ver, cuál es el proceso? claro, habría dos formas, digamos. Si ustedes lo tienen digital, sería fácil mandarlo por WeTransfer, ¿no? Ese material. Si usted no lo tiene en digital, digamos, lo tiene en otro formato, lo tiene en un cassette de, no sé, Umatic, Divicam, VHS, Betacam, si lo tiene en un cassette, podría o acercarse a la Cinemateca o si tiene algún problema, mandarlo por correo certificado, o sea, en el sentido de que llegue y efectivamente reciba la Cinemateca, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ese cassette lo digitalizamos, le entregamos una copia digital a usted y ese cassette queda en parte del archivo. Igual se firma un documento en donde usted autoriza dejar ese cassette o ese material en archivo de la Cinemateca. Entonces, nosotros lo único que hacemos es preservar ese material en la Cinemateca. Si alguien, por ejemplo, quiere difundir o quiere utilizar imágenes de su trabajo, nosotros no damos autorización, sino que le contactamos directamente con usted para que usted ya vea la persona que quiere, de pronto dice, en la escuela tal queremos presentar su trabajo, entonces ya se contacta directamente con usted. O sea, nosotros simplemente hacemos un vínculo con las personas que deseen ese material y con los productores que tienen que dar la autorización. El tema de registros, por ejemplo, de las obras, eso se hace en lo que era el antiguo IEPI, que ahora se llama, no recuerdo bien el nombre que lo pusieron ahora, es, como es Ingenios, que se llama esta ley de ingenios, pero bueno, queda ahí mismo, al menos en Quito, en la Avenida República, en lo que era el antiguo IEPI, queda este sitio en donde ustedes igual pueden registrar sus obras, ¿no? Sus guiones, todo pueden registrarlo ahí. Pero ya digo, en la Cinemateca lo que tenemos es que se conserva todo el archivo, tanto cinematográfico, audiovisual, o sea, si ustedes tienen en cassette, en VHS, en lo que sea, y el trabajo que estamos haciendo nosotros es digitalizar todo este material, porque en forma digital lo vamos a preservar por más tiempo. No sé si con eso contesté su pregunta, Ronald. Sí,
Y si, o sea, yo quisiera hacer eso, ¿con quién me contacto? ¿Con usted mismo o algún mail de la Cinemateca? Sí, hay un correo de la Cinemateca. Creo que la vez anterior les envié, pero ya les voy a enviar nuevamente. El director de la Cinemateca es Diego Coral. Entonces pueden contactarse, pero ya le envío, no le ofrezco hoy noche mismo, pero el día lunes les envío por el WhatsApp el correo en donde ustedes pueden eh, escribir, un correo electrónico donde ustedes pueden escribir y ponerse de acuerdo de su interés en dejar este material dentro del archivo de la Cinemateca. Ya, ok. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? Sí, Carlos, yo. Sí, por Perdón favor. por tomar. Sí. Sí, es con respecto a esto de la Cinemateca. ¿Ustedes tienen algún tipo de clasificación cuando la persona les deje el material? Quiero decir, aparte de películas y aparte de documental, ¿a las películas les clasifican de alguna forma o simplemente están todas dentro de un mismo registro? Por No, decir, en caso de que alguien quiera hacer, por decir, un documental, ¿no? Un documental en sí de todo lo que se refiere al cine para decir, bueno, esta vale la pena mencionar, esta vale la pena mencionar. ¿Hay algún tipo de clasificación al respecto? por supuesto, o sea, hay personal especializado que hace investigación, que hace catalogación. Entonces, por ejemplo, ustedes, les invito, yo ya les he dado el contacto, pero les voy a escribir nuevamente, la Cinemateca Digital, en donde ustedes pueden apreciar determinadas películas que se han hecho y la información, ¿no? De quiénes son los productores, los realizadores. Entonces, el trabajo de la Cinemateca, que justo vamos a ver la clase siguiente, es un trabajo que tiene que ver con eso, con el archivo, la catalogación. ¿En qué sentido? En que se separa las obras no solo por los tiempos, sino también por los géneros, o sea, los documentales. Tenemos, por ejemplo, archivo que pertenece a Jaime Cuesta y Agustín Cuesta, que filmaron mucho en Quito, a Tramontana, que filmaba él mucho en Guayaquil, y de paso les comento, mucho del material de Tramontana se ha perdido, porque él filmaba en cine, pero no tenía en buenas condiciones, entonces más del 50% de ese archivo ya está en desuso, en deterioro. Entonces, por eso también la importancia de conservar, de preservar este material. Pero no es simplemente eso, que ustedes lo dejan ahí y nosotros lo metemos en una bodega, no. Justamente hay gente, y yo mismo me encargo en revisar materiales, en decir, a ver, este material de pronto es un tema histórico, este material tiene determinado personaje que es importante. Entonces, sí se va catalogando, sí se va clasificando los materiales de acuerdo a su importancia. No sé si con esto respondo a su pregunta. Sí, 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 de hecho, muchas gracias. Bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, agradecerles por su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias y una buena noche con todos. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchísimas Buena gracias, hasta semana. mañana.